Buenos días. El invitado de hoy llena de orgullo a la Asociación Colombiana de Retail y a las asociaciones hermanas que nos acompañan. America Retail, Hispanic Retail Chambers of Commerce, Sudamerica Business Group, la Asociación Española de Retail, LDM, entre otras. Todas quienes las componemos somos conscientes de que las mejores páginas de Colombia se han escrito por grandes hombres. Páginas escritas como por ejemplo por la familia Quevelier en el municipio de Cajicá, Cundinamarca. Esta fue una historia de sueños que cambió la historia de la región y del país en los años 50. Detrás de ese sueño estaba el profesor Jorge Cavelier, un hombre de muy bajo perfil, pero de gran valor como ser humano, al haber sido fundador, entre otras entidades, de la Cruz Roja Colombiana, del Hospital La Samaritana, la Clínica Marley de Bogotá, entre otras. Pocas personas lo saben, pero fue don Jorge quien trajo por primera vez a Colombia la insulina. Sobre la visión y el sueño de una botella de leche como una botella de salud, apalancó su empresa. Su hijo Enrique Cavelier Gaviria estuvo al frente de la empresa por casi 40 años, incluso en ese periodo llegó a ser alcalde de Cajicá. Pero dentro del ADN de la empresa está la transmisión de generación en generación. Y esa pequeña empresa de familia llegó a convertirse en una de las más importantes procesadores de leche de América Latina, la más de Colombia, Alquería. Nuestro invitado de hoy tomó las riendas de esa transmisión de mando en los últimos 20 años, partiendo de un hecho que casi nadie recuerda. La situación económica del país y el nivel de inversiones efectuado hicieron que la compañía cayera en dificultades económicas en el año 98. Ante esa circunstancia, Carlos Enrique toma en el año 2000 la acertada decisión al acogerse a la ley 550, que permitió replantear los tiempos de las obligaciones, generando así nuevas posibilidades y esperanzas para la familia Alquería. Con el apoyo de su equipo de trabajo logra en un lapso relativamente corto cumplir todos los compromisos pactados, alcanzando con ello el resurgimiento de la compañía. Esto lo hizo merecedor del premio Ave Fénix que otorga la Universidad del Rosario. Es un placer, un orgullo, un gusto inmenso para la Asociación Colombiana de Retail y todas las sociedades y asociaciones hermanas de retail de los países hispanoparlantes que nos acompañan, poder presentar al coordinador de sueños, como le encanta que le llamen, Carlos Enrique Cavelier Lozano. Doctor Cavelier, bienvenido a esta su casa de América Retail, Asociación Colombiana de Retail. Richard, muchas gracias por esa introducción tan generosa. El trabajo que hacen ustedes es enorme y en estos momentos, pues aún más, lograr que las personas tengan un espíritu positivo, que es lo que hace que al final del día, con realismo, las economías volteen. Las economías tienen una gran dosis de psicología y pues todo ese efecto de decir que sí se puede, que los colombianos somos, como decía el presidente Betancur, sí se puede. Creemos que eso es parte de lo que nos ha llevado tan lejos y además, como mencionaba usted, pasar por momentos tan difíciles como los que hemos pasado, pasar por el momento de la guerra del narcotráfico, en otras épocas de la violencia, pasar por el tema de las FARC, pasar por el tema de Pablo Escobar y las bombas, nos ha hecho, como dice el presidente Duque, muy resilientes. Y aquí estamos poniendo el pecho y teniendo ideas y sopesando y trabajando una hora más temprano todos los días, que es lo que nos hace a los colombianos tan particulares. Carlos Enrique, para que Colombia lo conozca un poquito más, una pregunta doble. ¿Qué significado ha tenido en su entorno desde sus padres y ahora continuado con su familia que cada nuevo año coincida con la fecha de su cumpleaños? Habida cuenta de que usted cumple un 1 de enero. Y la segunda, ¿cómo es que un antropólogo y un sociólogo quede inmerso en la empresa láctea más importante del país? Pues lo de la casualidad del 1 de enero, pues bueno, todos tenemos la casualidad de nacer el día que nacimos. Yo soy un poco acelerado y tenía que nacer ese 1 de enero porque el 2 era tarde. Entonces,
4 de la mañana, no a las 12. Me demoré 4 horas en llegar, ese 1 de enero del 61 en llegar, pero pues siempre pues, es una fecha cómoda porque se lo celebran a unos del día anterior, pero más importante el segundo tratamiento que usted está haciendo. ¿Me lo puede repetir, por favor? Sí, que cómo es que un antropólogo y un sociólogo queda inmerso en la dirección de una empresa láctea, la más importante del país. Pues la verdad es que yo nunca pensé en trabajar en el sector privado, siempre quise trabajar en lo público, me interesaban las comunidades, me interesaba la gente, me interesaba mucho la arqueología cuando estaba joven, y a través de la arqueología llegué a la sociología y a la antropología social, a la etnología, y empecé a entender que el comportamiento humano verdaderamente era mi pasión. A través de eso llegué a estudiar esas dos carreras y luego estuve estudiando administración pública. En Harvard conocí a Luis Carlos Galán, lo llevamos en el 84. Me enamoré de lo que él estaba haciendo y ya vi que era la forma de entrar a trabajar prácticamente en el tema de la gestión humana, de cambiar los pensamientos de las personas. Eh, y pues trabajé muchos años con él y al mismo tiempo era profesor de la Universidad de los Andes, de administración pública. Y cuando sucedió pues, el trágico hecho de su muerte, pues pensé mucho en qué hacer. Me metí a la Cámara, ya estaba en la Asamblea de Cundinamarca. Y el Congreso que se fue revocado en el 91, decidí aceptar el cargo de secretario general del Ministerio de Justicia, de Fernando Carrillo, o de Procurador General de la Nación. Cuando estábamos allá, pues ya estaba Pablo Escobar en la catedral, pero en la mitad de ese proceso viene la fuga de Pablo Escobar y viene todo el tema de las amenazas, el riesgo por la vida. Mis hijos acaban de nacer, tenía 2 mellizos de 2, 3 meses, y ante todo ese proceso tan difícil, decidí que era mejor hacer un corte en la vida pública y devolverme a mi casa. Y mi padre me recibió con los ojos, pues con los brazos abiertos, a que viniera a ayudar en la alquería. En ese momento, pues yo no sabía qué era un balance, entendía algunas cosas de la empresa, pero empecé a entender una cosa que me ayudó mucho, era que la investigación de mercados era un poco como la antropología que yo había hecho, la investigación de antropología. Yo hice mi tesis con los guambianos en el Cauca. Eh, entonces empecé a entender que todo el tema de sociología, todo lo que yo he aprendido durante tantos años, me servía mucho y a entender ese consumidor. Y a partir de ahí arranqué la alquería haciendo investigación y seguimos haciendo muchísima investigación. Yo creo que tenemos el primer banco de investigación en estos 27 años, 28 años ya, sobre leche en Colombia. Y todo ese conocimiento eh, eh, nos ha llevado un poco pues, a esta trayectoria tan lejana desde esos momentos. A entender el consumidor, entender qué le gusta, entender los niños, entender la ama de casa. Casi que nada lo hacemos sin investigación. Hay un capítulo en el libro de Malcolm Gladwell de Blink que dice exactamente cómo Plaza Sésamo hacía sus programas. Y investigaba cada cosa, qué le gustaba, si era Beto y Enrique, si era el monstruo come galletas y qué actuaban. Y eso pues me ayudó también mucho a reforzar que lo que estábamos haciendo lo estábamos haciendo muy bien. Qué bueno. Carlos Enrique, ¿por qué a usted le gusta que le llamen y le digan coordinador de sueños y no líder o presidente como realmente es su cargo? Pues a mí siempre me divierte mucho la escena de Chespirito, donde dicen, dígame licenciado, y dicen, licenciado, muchas gracias. Y porque es una reverberación de que a los latinoamericanos nos quedó ese hilo de la aristocracia española que nos llamen cosas. Yo creo, por el contrario, que las personas somos muy parecidas todas en las empresas. Somos seres humanos que trabajamos y verdaderamente nos distinguen dos cosas: nuestra capacidad de trabajo y el mérito que tenemos para ocupar los cargos, no donde vengamos y otras cosas.
Y por eso llegó un momento en que la presidencia se volvió como obsoleta, porque ser un nuevo accionista y presidente es una reverberación de ese licenciado, dígame licenciado. Entonces preferí que fuera coordinador de sueños, porque estábamos en ese momento trabajando con Peter Senge, el profesor de MIT, que escribió La Quinta Disciplina, que básicamente uno de sus postulados más importantes es que las jerarquías dejan de generar transparencia y cercanía entre las personas. Cuando las personas no se sienten capaces de decir las cosas de verdad, si no sienten que la jerarquía se impone, entonces llegan a no decir la verdad o inconscientemente decir otras cosas y tenemos que trascender esos procesos. Y al ser cercanos a la gente, nosotros tenemos unos principios de, no solamente de verdad, sino casi de que transparencia académica. Yo fui académico muchos años, hice investigación en la Universidad de los Andes, pues no a nivel de doctorado, sino de maestría del curso que hacía en la universidad. Y tuve un profesor maravilloso en Estados Unidos que me enseñó a hacer mucha investigación y a entender la transparencia de esa investigación. Entonces, cuando esa transparencia de la investigación se da, cuando esa transparencia de la comunicación se da, entonces las empresas funcionan mucho mejor. Y otra cosa que decía Egon Zehnder, el gran fundador de la empresa de Cazatalentos y casi de una industria entera, es que cuando en una organización a nadie le importa darle el crédito o tomar el crédito de alguna cosa que se hizo, sino que se reparte por igual. Las empresas funcionan extraordinariamente y son organizaciones que pueden llegar a cualquier sitio, porque no hay esa competencia de egos, esa competencia de procesos, sino que simplemente el gol puede ser de Zidane o puede ser de James, pero el gol es del equipo. Entonces, pues, porque todo el mundo tiene que armar, ahora que veíamos hace 2 semanas el gol contra Alemania, pues fue todo un equipo el que lo armó, claro. Siempre estaba ahí el pibe Valderrama armando y mirando a dónde pasar el balón y Rincón a meterla, pero es un trabajo de equipo. La última pregunta de particularidades para entrar ya en la generalidad del retail, que es lo que nos concita hoy. Créalo, doctor Cavalier, que yo he sido un lector sobre el tema, pero nunca había tenido el orgullo y el placer de tener frente a mí como interlocutor una persona que colocara in situ esta realidad o este tema mitológico. En la mitología griega, el ave fénix es un ave de larga vida que se regenera de las cenizas de su predecesor. Según la historia, el fénix muere en un espectáculo de llamas y combustión, aunque hay otras fuentes que afirman que el ave legendaria muere y simplemente se descompone antes de nacer de nuevo. Alquería fue el ave fénix empezando este ciclo. ¿Usted cómo diablos hizo para que Alquería resucitara de esas cenizas y que le mereciera de tal forma el premio Ave Fénix que entrega la Universidad del Rosario? Pues yo creo que es una pregunta pues, estructuralmente muy interesante, Richard, porque creo que las personas y las empresas tenemos que reinventarnos cada tanto tiempo. Alquería se estaba reinventando el año 92, como se ha reinventado el año 78, cuando mi padre introdujo el cartón de leche con Enrique Luque Carulla en los Carullas en Bogotá, porque las cosas duran solamente tanto tiempo. Los productos tienen una curva, los canales tienen una curva, y entendimos que la leche en cartón podía ser interesante en UHT y fallamos profundamente, trajimos desde Venezuela, pero entendimos en ese proceso que la bolsa podía ser muy interesante. Lanzamos la bolsa en el año 95, pero al mismo tiempo no teníamos una estructura financiera sólida. El producto fue un éxito y hicimos una cantidad de investigaciones, de focus groups, de intereses individuales, de entrevistas en hogares a las personas. Trajimos leche de Uruguay en un contenedor y las parqueamos en mi garaje, les traíamos a los hogares a ver qué opinaban. Restó mucha investigación y en eso pues nos cogió la crisis del año 98-99, que empezó en Rusia y en Indonesia y en el sur asiático. Y en Colombia, pues nos activó profundamente. Ha sido
pues aparte de este mes de abril, que fue pues muy negativo, el mes de mayo, por todo el tema de coronavirus, es la única instancia en que Colombia había tenido un crecimiento negativo el año 99, por cuenta de ese remesón que tuvo la economía mundial. Y en ese momento las tasas de interés se volvieron del 60%, y no nos prestaban plata a los bancos porque pues no querían, pues, no poner en riesgo. Afortunadamente, vino una persona que falleció hace 2 semanas, que la tenemos siempre en su corazón, que es el doctor Juan María Robledo del Banco de Bogotá, y que nos dijo: ustedes tienen todas las posibilidades de salir adelante, yo les voy a ayudar. Llamó a todos los bancos, organizó los bancos, y pudimos reorganizar nuestra deuda y salir adelante. Los problemas afortunadamente no eran operativos, eran financieros, eran de mala estructuración de deuda, de mala administración de la caja, porque no sabíamos dónde estábamos en la caja, no teníamos un gerente financiero, y uno tiene que tener pues todas las fichas, todas las piernas de la mesa firmes, porque una mesa cojea, si son mesas de 4 patas o de 5 patas, en fin. Y nosotros no teníamos una administración financiera sólida. Trajimos en ese momento a Orlando Jiménez, un ilustre paisa que trabajaba, que era el director de Nutresa en Venezuela. Ha sido gerente financiero de Interbanco. Y en esos 5 o 7 años sacamos la empresa adelante, se recogió la confianza, y tanto antes que logramos pagar, hagamos lo que hicimos, lo que se hace en contabilidad. Hicimos un FIFO, First In a la ley 550 y First Out, porque fuimos los primeros en pagar la totalidad de la deuda, y al mismo tiempo compramos una empresa en el Valle Andina, y salimos con, cerramos con broche de oro ese periodo tan difícil que fue ese momento. Pero todos los años tenemos que estarnos reinventando, pues no todos los años, pero cada 4, 8 años tenemos que rehacer los productos, rehacer la administración, rehacer la imagen de la compañía, saber dónde estamos parados para poder avanzar en los procesos. De verdad que para mí ha sido una cátedra. Yo sé que para todos quienes nos ven en este momento, una cátedra de macroeconomía, la que usted nos ha dado en algunos minutos. Pero bueno, tenemos que seguir en el tema, y sobre todo porque esta entrevista la van a ver muchas personas que trabajan en el retail, y sé que de sus respuestas también van a tener grandes enseñanzas. A 1 de enero de este año, coordinador de sueños, nadie pensaba en que el COVID-19 llegaría, primero que todo, y segundo, que afectaría completamente la economía de todos los países. ¿Cómo se ha adaptado Alquería a estos nuevos hábitos de consumo a raíz del COVID-19? Pues lo primero que hicimos, entendiendo muy prontamente, pues por fuentes que tenemos, era que pues había una disrupción en Asia de las fuentes que uno oye el tema en enero, pues, cuando los colombianos se quedaron en Wuhan, que tenían que salir, pero la disrupción que había generado en el sistema de oferta para muchas empresas colombianas se empezó a sentir en principios de febrero. Y empezamos a pensar, bueno, ¿qué es lo que estaba pasando aquí de verdad? Si esto era una cosa que nos debía preocupar o no. Eh, al 3 de febrero tuvimos nuestro primer protocolo de seguridad, porque gracias a buenos amigos nos dijeron: mire, esto va a ser una cosa devastadora, y usted tiene que asegurar que sus plantas no paren, porque usted no puede parar, porque la leche no puede parar, porque la gente necesita la leche en los hogares. Usted va a ser de los sectores que se tienen que mantener en firme. Eso fue el director de McKinsey, Andrés Cadena, que admiro y tengo una amistad muy cercana. Y dijimos: no, pues primero nuestra gente, tenemos que proteger a nuestra gente. Entonces empezamos a hacer protocolos, a entrenarlos, tener charlas. Hemos tenido literalmente miles de charlas, tenemos 4.500 colaboradores, seguramente 20.000 o 30.000 contactos de charlas en estos 3 meses con ellos, de educación sobre cómo las personas deben actuar. Muy pronto, en los primeros protocolos, empezamos a tomar temperaturas a la entrada de la planta y a hacer encuestas diarias de cómo se sentía la gente. Y eso pues funciona bastante bien. Hicimos muy prontamente también, pues yo tengo pues, el privilegio inmerecido de ser miembro del Consejo Directivo de la Universidad de los Andes y estar en contacto con
investigadores y profesores, cosa que se me ha picado. Espero terminar mi vida como profesor en alguna universidad, haciendo investigación. Ya hicimos una sobre el caso de Medellín que se publicó, se la puedo transmitir en un rato, sobre el extraordinario trabajo que hizo el doctor Gonzalo. Todo ese cuidado a la gente, de estar entrevistando a las personas, de hacer encuestas diarias que tenemos que llenar para estar al día con el requerimiento que tenemos, nos logró poner las máscaras. Entendimos muy temprano que al tener las máscaras, al lavarse las manos, al tener todos los equipos de trabajo en la calle, recogimos a todas nuestras personas. Tenemos un nuevo gerente general que estaba empezando en febrero, y en marzo pues, nos cogió todo este bautizo de fuego, que es Rafael Álvarez, que es un país echado para adelante. No dudó en recoger a las 1000 personas que podamos quedarnos en casa, y mandarnos 8 días antes de que las ciudades empezaran a cerrar, a trabajar desde casa. Y los preventistas, más de 500 preventistas, hicieron teletrabajo. Logramos hacer 90-95% de nuestros pedidos por teletrabajo. Ya están otra vez en la calle intermitentemente, pero la gente de las plantas y las personas de distribución y de recolección de leche no podían dejar de salir. Entonces hicimos protocolos, hicimos videos. El presidente tuvo el honor pues tuvimos el honor de que él pasara el video que tenemos de autocuidado en su programa de las 6 de la tarde la semana pasada, entre que están también los ganaderos, porque tenemos que llegar a los ganaderos, que ellos se cuiden también, porque tenemos que tener a todo el mundo sano. Y nos ha ido espectacularmente. Hemos muestreado 300, 400 personas con las ARLs, con la Universidad de los Andes, y eso ha sido un triunfo enorme, también haciendo muestreos en Cajicá y en Chía, gratis para los municipios, a través del esfuerzo que hicimos con la Universidad de los Andes, que tiene una generosidad impresionante. Y en esto me retoma el tema de pues, la educación. Nosotros hemos sido muy cercanos al sistema educativo. Toda la vida he estado metido en el sistema educativo con la fundación, tema que podemos tocar un poco más adelante. Pero ese cuidado a las personas es lo más importante, que cuidamos nuestra comunidad, cuidemos a esas 4.500 personas, que cuidemos a sus familias, que son otras 20.000 personas o 25.000 personas, cómo están, que se reporten, el estado en que están, que se cuiden mucho, porque como se ha venido diciendo, esta es una pandemia, y en la pandemia nos enfermamos todos, pero tenemos que empezar a enfermarnos muy despacio para que logremos llegar a la vacuna del año entrante, dentro de año y medio. Y si nos enfermamos despacio, va a ser un país muy exitoso, que ha tenido, pues, verdaderamente ha sido, pues no es Uruguay, no es Argentina, pero estamos muy detrásito de ellos en términos de enfermos y de muertes desafortunadas que suceden. Pero Colombia ha sido muy exitoso, y estamos trabajando también con la Alcaldía de Bogotá en entender cómo ayudar a hacer todo el tema de muestreos, el tema de protocolos, pero también del autocuidado. El autocuidado ha sido muy crítico y será muy crítico en la medida que salgamos lo menos posible, de que interactuemos adecuadamente en la calle, en los almacenes, con máscaras, con el alcohol. Y esto nunca dejamos de repetirlo, porque es a punta de repetición que los seres humanos aprendemos. Digamos, por eso es que los idiomas son tan difíciles de aprender para los viejitos, porque ya no tenemos memoria. Y los idiomas son memoria, y los comportamientos son memoria, pero cuando uno los adquiere de joven, de niño, los adquiere y se quedan pegados en eso. Pero nunca sobra repetir a los niños: coge bien la cuchara, saluda, sea amable. Y cuando uno repite eso durante años, los niños estudian, adquieren esas destrezas. En este momento, las destrezas que tenemos que tener son el cuidado del lavado de las manos, el cuidado del uso de anteojos o de máscaras enfrente de la cara, el cuidado de las mascarillas bien puestas en las narices, el cuidado de mantener la distancia, y con eso podemos llegar muy lejos. Ignacio Gómez Escobar, nuestro líder, nuestro mentor, ha sido un estudioso en el tema de tiendas de barrio, de empresas de descuento duro, etcétera. Una pregunta muy puntual. La tienda de barrio, cuyos muchos seguramente van a escuchar esta nota por la
por la calidad y la calidez del entrevistado, ¿es en estrategia de comercializador, doctor Cavelier, un formato punta de lanza o es un formato más en su mezcla de mercado? No, para nosotros el tendero es vital. Primero porque nosotros, pues, así como creemos en el ganadero pequeño que tiene que mejorar sus ingresos, tiene que mejorar sus productividades, y hemos logrado hacer eso en miles de ganaderos pequeños, y tenemos que llegar mucho más allá a punta de productividad. Tal vez no tanto a punta de precio como tal vez quisieran otras personas que tienen un sesgo diferente de otras épocas. El tendero en la cultura colombiana es esencial, es el centro de atención del barrio, es quien le fía a la familia, es quien está atento de lo que está pasando en el barrio. Y para nosotros son fundamentales y hemos protegido, hemos puesto, les hemos dado las herramientas que hemos podido en PTT, no tantas como hubiéramos querido, porque son 130.000 tenderos que llegamos, les hemos entregado unas ventanas plásticas para que la gente esté cercana a ellas, pues digamos con la distancia adecuada y no tenga que respirarles encima a los clientes. Y son esenciales para nosotros. Claro que también los supermercados lo son. Claro que los supereds los supermercados pequeños de barrio también son críticos. Pero el tendero tiene esa particularidad, que es una familia que vive de estar en ese juego y estar en ese proceso. Y para nosotros siempre serán críticos, y Colombia tiene una riqueza enorme en cuidar a esos tenderos, parte de la cultura colombiana, del barrio, y haremos todo lo posible para que se fortalezcan. Hemos buscado alternativas de entregar crédito, no ha sido posible, porque pues, los montos son enormes. Hemos hecho mucha capacitación en Bogotá, hicimos 1.500 tenderos capacitados en servicio al cliente, en manejo de inventarios, pero queremos llegar a miles de tenderos más en este proceso. La marca Alquería, coordinador de sueños, ha estado en los últimos años en la más alta recordación por parte de los colombianos. Incluso hace unos pocos días salieron ustedes como la marca número 1. Si se pudiera saber cuánto pesa el formato en las ventas totales de la marca, las ventas de tiendas de barrio. Pesa casi el 80%. Es de manera muy importante. En los últimos años pues, ha seguido creciendo, y es porque hemos pues, llegado, hace 10 años llegábamos a 100.000 tenderos, 80.000 tenderos, hoy llegamos a 130.000, hay 300.000 tenderos que venden leche en Colombia. Claro, el crecimiento de llegar a más tenderos es complejo, pero tenemos que llegar a más tenderos, y ojalá de manera integral en esa capacitación para poder alcanzarlos de manera mucho más cercana, ¿no? En capacitación, en crédito, en apoyo, en tecnología. Entonces, pues, son muy importantes para Alquería. Colombia tiene, pues, como muchos países de la región, unos tenderos muy importantes. Tal vez Chile es el único país que no tiene unos tenderos que son tan importantes como son en el resto de América Latina. Argentina un poco menos también, pero de ahí para arriba en Brasil, en Perú, Colombia, no se diga México, que esté en la misma tasa de tenderos. En Colombia hay 450.000 tenderos, y en México hay 1.000.000, es decir, muy parecido a la tasa, a la población, a la tasa poblacional de los 110 millones de mexicanos y 50 millones de colombianos. Una cifra de verdad impresionante, y mis respetos, Carlos Enrique. Carlos Enrique, sabemos que las marcas privadas de las tiendas de descuento han impactado por precio las ventas de todo. La leche no ha sido excepción. ¿Cómo es esa situación hoy? ¿Cómo ha afectado las ventas de Alquería? Bueno, pues digamos que hay ciertos números de consumidores que se van siempre por los precios. Colombia es un país donde las marcas han sido muy preponderantes. Eso se ve en los estudios que usted citaba, donde las marcas como Alquería, como Coca-Cola, como Colanta, que nos miramos mucho, como Diana, como Colgate, siempre han sido importantes. Entonces, pues, la verdad es que hay ciertas personas, y volvemos al libro de Malcolm Gladwell de Blink, donde ve que hay ciertas personas que les gusta el 10 o 20% de la población que
está dedicada a cacería de precios, otros que prefieren las marcas, y en momentos de inseguridad como estos, las marcas le dan mucha tranquilidad a las personas. Las marcas blancas a veces no le dicen mucho a las personas aparte del costo. Y quisiera revelar que, pues bueno, es una cosa que se sabe ya. Ha habido denuncias de marcas blancas en algunos puntos de venta. La ha hecho de Mogán, que llevan suero. Y por eso es que son tan baratas en esos sitios. Esto es un tema que no está comprobado. Hay una demanda que se hizo ante un juez, pero la demanda se hizo y seguramente se va a seguir hablando del tema porque es una competencia desleal contra los que pues, nosotros vivimos de venderle productos nutritivos a la gente. Otras marcas y otras compañías no son tanto así. Ayer hablaba con un buen amigo ecuatoriano mío que dice que en Ecuador también pasó mucho tiempo y que muchas marcas pequeñas la metían con el suero del queso, que no es tan fácil de detectar. Entonces, en ese proceso no hemos podido avanzar tanto en que Colombia sea un país libre de suero como tenemos que estar. Pero bueno, eso será otra discusión también. Cuando ahorita hablaba con la palabra competencia, ¿cómo es la competencia hoy en el sector de bebidas? ¿Contra quién compiten realmente los lácteos en la actualidad y qué tanto va eso a cambiar con el COVID? Pues digamos que nosotros siempre, pues yo he mirado la competencia siempre en las otras empresas con el rabillo del ojo, con el espejo del retrovisor. Uno tiene que mirar es al consumidor, tiene que mirar es las familias, los gustos que están cambiando, porque cuando se mira competencia parece que estuviéramos en un campeonato de judo o de lucha libre, en donde lo importante es vencer al, al opositor. Eh, Nosotros creemos que es muy saludable que haya mucha competencia en el mercado. Nosotros eso se lo aprendí mucho a Enrique Luque Carulla, que fue mi mentor en el mercadeo. Y decía que si uno sin la competencia, pues no está despierto. Y hay otra fase de Michael Tracy, un profesor de MIT, que dice que cuando uno está tranquilo, es porque está intranquilo. Y cuando uno está tranquilo, debe estar muy tranquilo. Entonces, pues, más que la competencia ser un tema de que yo estoy mirando a ver dónde está la competencia, tengo que mirar dónde está el consumidor y cómo es la evolución de los canales y los productos para estar muy atentos a ello. Para usted, como un líder tan importante empresarial en este país, para su empresa, sin duda, la número uno en recordación de marca, dictado, reitero, hace pocos días, el COVID-19, ¿qué oportunidades o retos de innovación al interior del clúster lácteo ha generado una puesta a punto, digamos ya? Pues digamos que son procesos que decíamos en la Universidad de los Andes esta semana, que tuvimos consejo, que si a alguien se le hubiera ocurrido al presidente de Harvard decir en enero que todas las clases deben ser virtuales, habría habido una huelga generalizada de los profesores. Pero cuando en marzo les tocó por la situación pasarse a clases virtuales, el resto del semestre se hizo. Yo creo que la virtualidad y los procesos digitales que han crecido profundamente son una oportunidad. Nosotros estamos en un proceso de trabajo con Bavaria y con muchas otras marcas de tienda cerca, donde los tenderos tienen la oportunidad de estar ahí con los pedidos, con la gente, y con los ganaderos también, porque digamos, sabemos que tenemos que hacer mucha asistencia técnica, tenemos que desarrollar software para que los ganaderos manejen las cuentas de sus fincas, porque parte de lo que le pasa a la baja productividad es que uno no tiene la información. Y lo mismo a las tiendas. Cuando uno no tiene información de qué le pasa, pues está uno descubierto, está uno en el paleolítico, en el siglo XIX, donde uno no sabía qué le pasaba, sino bien esperaba las noticias de lo que podía llegar. Pero en este momento, cuando uno digitaliza las cuentas de las fincas, puede hacer asistencia técnica por celular, mejorar los pastos, mejorar la calidad de las vacas. Esto nunca va a reemplazar
el contacto personal. Pero el costo del desplazamiento, en muchos de los casos, lo hemos visto que ha sido enorme. Y esto representa oportunidad para repensar muchos procesos. Entonces, para nosotros también hemos hecho investigación por Zoom a consumidores, cosas que no se hacían antes. Todos estamos pues en Zoom a todas horas en plataformas de comunicación. Y creo que eso pues, se ha acelerado profundamente. Y aunque de cierta manera vamos a volver a ciertas no virtualidades en ciertos momentos, esto ha funcionado muy bien. Fíjense que yo me tuve que, se me fue la línea aquí durante unos 10 o 15 segundos al principio de nuestra entrevista, porque tengo a toda mi familia aquí trabajando en universidades, mi señora es concejal de Cajicá, entonces en el consejo, pero funciona bastante bien. Nunca habíamos pensado que esto era posible y además era una dificultad que conectarse, que se lo dieran a uno, pero como dicen, la necesidad es la madre de todas las cosas y hemos llegado allá y seguiremos trabajando mucho en esa virtualidad, en entendimiento, pero lo que hemos visto es que el tendero, eh, el ganadero van a ser muy posiblemente bien afectados. Nosotros, por ejemplo, ya tenemos a la entrada de las plantas tomas de temperatura virtuales, en que la persona ya no tiene que decir su nombre, sino entra a la planta. Está registrada su cara, incluso con la máscara, eh, hasta las narices, le toma la temperatura y no toca estar anotando, sino eso ya está digitalizado. Entonces, temas que en febrero pues, nunca pensamos tener. Entonces, pues, la persona entra en fila y el aparato le da la entrada a las personas, a las plantas, tanto en términos de los operarios como en términos de los camiones de distribución y de recolección. Te ha tocado de una manera directa un tema que para mí no ha sido tratado por ningún ente estatal en este momento. Es la crisis que existe en el campo. Yo pienso que la gente del campo está un poquito abandonada, pues, o sea, indudablemente el trabajo de nuestro presidente, su equipo, es digno de resaltar, pero la gente del campo ha sido un poquito abandonada, me parece a mí. La crisis del coronavirus ha puesto de manifiesto lo importante, sin lugar a discusión, que es la labor de los trabajadores de campo. ¿Cómo ha logrado Alquería como industria reforzar este tema en el área rural para pensar de pronto en la finalización de la pandemia? Pues la verdad es que son unos héroes. Nosotros tuvimos un comercial que sacamos muy temprano en marzo, a principios de abril, donde destacábamos la labor de héroes del productor de leche, del recolector de leche, de los operarios de planta. Pero digámonos la verdad, en Colombia existe esa frase dura, horrorosa, pero que nos dice la verdad, que es que el campo embrutece, ennegrece y empobrece. Y eso seguramente esa frase seguramente salió a relación pues cuando en la violencia de los años 50, cuando hubo esa gran migración de colombianos, la primera gran migración de colombianos a todas las ciudades. Seguramente en el año 2000, con todo el tema de la guerrilla, los paramilitares, hubo 6 millones de otros desplazados que vinieron a las ciudades. Pero siguen quedando 12 millones de colombianos, que son el 60% de nuestros pobres. Pues buena parte, no todos los campesinos son pobres, pero cuando ahora se destaca que la pobreza, que hay que acabar con la pobreza, que no podemos tener gente en condición de nutrición, en condición de inseguridad alimentaria, muy poca gente desagrega, sino que promedia, dice, no, hay que salir, hay que darle a la gente de los barrios, pero en el campo las productividades son bajas, los campesinos tienen poco acceso a crédito, lo vimos en el censo agropecuario que se hizo, 90% de los campesinos no tienen acceso a crédito. Y no es porque los bancos no quieran, sino porque tal vez no hemos adaptado las herramientas para que tengan acceso a crédito. Tal vez el acceso a crédito no se da porque no tenemos, primero, los canales de comercialización que le garanticen a los campesinos vender su producto primero. Y hemos insistido, por ejemplo, en el tema de la leche desde muchos años, que tenemos que tener los contratos de compra que se puedan ejercer
a largo plazo y dentro de esos contratos de compra tenga que haber unos parámetros de productividad que suban. Nosotros tenemos actualmente un proyecto piloto muy grande en el Cesar, donde aspiramos que en 4 años le doblemos el salario a un productor de leche, que tienen, no son, digamos, los pequeños en leche en el trópico bajo no son tan pequeños, tienen 50 hectáreas, pero producen 10 litros. Y 10 litros en 8 vacas. Entonces, pues, esas 8 vacas pueden producir perfectamente 7 o 10 litros. Y créame que con 100 litros al día, un campesino está fuera del nivel de pobreza. Y eso es un tema de rehacer los potreros, rehacer los pastos, descartar las vacas regulares y tener unas mejores, llevar cuentas, tener esa asistencia técnica, tener el entendimiento rural de lo que son las cosas. Y el otro día le decía a Juanita Gubertus, la representante de la Cámara, que pues, estuvo en Cuba con Humberto Lacalle, que se ha vuelto una representante estrella, acaba de sacar el tema de la educación del transporte rural, sacó el tema de la industria, de la región metropolitana, que qué bueno que tuviéramos una persona como ella preocupándose por lo rural, sino tal vez por la agricultura, que la queríamos reclutar como agricultura porque desgraciadamente la agricultura no es lo que quisiéramos, el ministerio no es lo que quisiéramos, no por los ministros, no por el gobierno, sino porque culturalmente ha sido así. Y acordémonos de la frase de Peter Drucker que dice que la estrategia se desayuna con la cultura se desayuna con la estrategia todos los días. Por más que queramos, y esto vuelve al autocuidado, cuando la estrategia empieza a cambiar y se enfrenta con la cultura sobresale eso en ese sentido. Y nuestra cultura de que el campo no importa, de que el campo no es cosa nuestra, de que el campo están esas pobres gentes allá, es cierto. Y no nos preocupamos suficientemente de ellos y ya es tiempo de que eso se destape y que las instituciones agrícolas trabajen no para 100.000, sino para los 12 millones de habitantes del campo de Colombia. Usted decía ahorita, es un tema estructural, es un tema de país, de conciencia de país, donde para mí, en lo personal, el Ministerio de Agricultura, en un país que, caramba, Dios nos regaló el mejor país del mundo, 2 costas, todas las latitudes, 3.000 metros de altura a 150 kilómetros de costa, en fin, tenemos un país que no hemos sabido dimensionar todavía ni aprovechar menos. ¿Usted siente apoyo del gobierno nacional como industria láctea? Pues digamos que yo he sido muy escéptico hace muchos años por esa misma condición, y no es el gobierno del presidente Duque o del presidente Santos o el presidente Uribe, que han sido muy cercanos esto es un tema estructural de que hay otras cosas que son más importantes, es más importante el petróleo por razones obvias. Trabajan mucho en educación y la educación es importante, pero no hemos hecho valer de alguna manera culturalmente esa parte de los ministerios y del Ministerio de Agricultura y sus instituciones, que de cierta manera tienen los intereses políticos que han estado detrás de ellos y que lo siguen manejando. Entonces, pues, el tema no es que yo sienta apoyo, sino que entendí las limitaciones que tienen y trato de valerme por mí mismo en lo que se pueda, como, pues, para nosotros como empresa y nosotros como compradores de los 12.000 productores de leche que les compramos leche. Entonces, pues, ojalá algún día se dé esa política, haya ese despertar de la importancia del sector agrícola para Colombia. Colombia importa hoy 14 millones de toneladas de alimentos. Y si bien yo no creo en la sustitución de importaciones, era el modelo de los años, de la CEPAL de los años 50, 60, eso ya pasó, eso tuvo un rol que jugó. Creo mucho más en lo que está diciendo el ministro Restrepo hoy día, que hay que competirle a las importaciones. Colombia podría ser prácticamente autosuficiente en leche, pero no cerrando las importaciones de leche, sino produciendo leche más barata que se le venda a los importadores de leche en las mismas condiciones, la misma calidad, por esos cientos de miles de campesinos que tienen esa productividad tan bajita y esa pobreza tan enorme, y con ese apoyo puede llegar muy lejos. Fíjense que este año
pues sobre todo el 80% de la importación de este año se hizo en los primeros 2 meses, cuando empezaba el coronavirus y la tasa del dólar estaba a 2.300, a 3.200. Se importaron $100 millones en leche en polvo. Esos son 330.000 millones de pesos que dejaron de entrarle a los campesinos de Colombia. Los campesinos de Colombia podrían tener esos ingresos adicionales, pues puede que no tanto todo, porque pues, una parte se va en transporte, una parte se va en proceso, pero digamos que fueran 250.000 millones. Y esos ingresos divididos en 10.000 campesinos, pues son los ingresos importantes. Y eso no lo vemos porque a veces los intereses políticos o los intereses, hay que decirlo pues, claramente, no se trata de controvertir a nadie, ni no se trata de ofender a nadie. Los intereses de ciertos grupos son más importantes que el del grueso de los campesinos colombianos. Por el interno me hacen una pregunta y que quieren que se la traslade a usted. ¿Ustedes tienen censados el número de productores de leche a los cuales llega directamente a Alquería? Sí, señor, son 12.000. A través de, tenemos como unos 2.500 pagos que se hacen bisemanalmente. Y dentro de eso hay como 400 cooperativas que hacen esos otros 10.000 campesinos. Entonces, pues, sabemos dónde están cada uno, pero queremos llegar al momento en que tuviéramos los recursos que estamos empezando a hacer con este proyecto que se llama Vaca Madrina del Cesar. Estamos haciendo un piloto con Bancolombia, donde les vamos a llegar con crédito, con asistencia técnica, con insumos, cosa que no es del otro mundo. Yo hice mi tesis sobre agricultura a largo plazo en Colombia en el año 85 y tuve la oportunidad en ese momento de entrevistar a ese gran líder que fue el doctor Carlos Lleras Restrepo y me mandó a buscar un documento, un discurso que él había hecho en el Congreso del año 67, donde decía, es que no es solamente la tenencia de la tierra, son los servicios de la tenencia de la tierra. En ese momento, pues, Carlos Lleras Restrepo, el doctor Peñalosa, padre de Enrique Peñalosa, que ha sido ministro de Agricultura, todo ese grupo de trabajo, digo, no, pues lo importante aquí es la tenencia de la tierra, hay que hacer la reforma agraria, pero el doctor Lleras decía, no, la tenencia de la tierra sin los insumos, sin el crédito, sin la asistencia técnica. Estamos hablando de hace 55 años, y esto pues, yo estudié algo de economía agrícola, cuando estuve en Harvard, es obvio. Los insumos y lo que va sobre la tierra, esto lo he discutido, por ejemplo, con el profesor Kalmanovitz, lo que va encima de la tierra es lo que hace valer, y esa productividad, ese know-how, es lo que hace que los campesinos colombianos puedan llegar muy lejos en términos de productividades, pues no tan lejos como tener 20 litros por vaca, porque yo creo que ese modelo no es tan cercano al nuestro. Yo preferiría un modelo como el neozelandés, en que no se le dé tanto concentrado a las vacas, sino se dé un mínimo de concentrado, 1 o 2 kilos de concentrado, y estemos en 12, 14 litros, y 14 litros por 50 vacas son 700 litros. 700 litros es clase media campesina, que es lo que queremos que llegar en media generación. Qué lindo. Dos preguntas finales, abusando de su tiempo, coordinador de sueños. Yo he tenido la oportunidad de conocerlo desde hace rato y en esta preparación de la entrevista suya me puse a estudiar un poquito sobre algo que hombres grandes y familias grandes como usted y la suya callan. La gente hace, la gente da de lo que le hace falta, no de lo que le sobra. Ustedes y esa pasión de la familia Cavelier por creer, apoyar y compartir. En el año 2010, creo, hace 10 años, le dieron vida a la Fundación Cavelier Lozano, la Fundación Alquería, que hace un trabajo excepcional. Rápidamente cuéntenos sobre esos detalles, por ejemplo, semilleros de talento, campamentos de verano, proyectos de inclusión social, el programa TEX, talentos excepcionales, de verdad de quitarse el sombrero. Cuéntenos algo de esa fundación. Pues mire, la verdad es que nosotros pues hemos sido como buenos colombianos en el sentido histórico, en el sentido de que mis bisabuelos, ambos cayeron en desgracia por diferentes, uno por las guerras civiles del siglo XIX, por la guerra de los 1000 días,
y se quedó sin nada, y lo único que pudo hacer fue educar bien a sus hijos. Mi otro abuelo perdió a su padre muy joven porque se lo llevó la fiebre amarilla, que él trabajaba en Panamá, y se hizo a punta de estudiar de becas del gobierno. Entonces entendimos que la educación, la vida, como decía otro tío nuestro, son solamente tres cosas: educación, más educación y más educación. Con mi señora y mis hijos logramos montar la Fundación Alquería Cavelier hace 10 años, entendiendo que, primero, que muchos de los niños que estaban en los colegios en nuestro municipio, en Cajicá, y en otros municipios muy cercanos, en Cundinamarca, donde nos especializamos, donde estamos cercanos, tienen todas las capacidades para entrar a las universidades. Y gracias a ello montamos el programa de talentos excepcionales, que ha sido increíble. Tenemos casi 300 niños de colegios públicos en las mejores universidades de Colombia. Tenemos un caso de un niño de Chocontá que está haciendo una maestría, acaba de terminar su maestría, está trabajando en Alemania. Gracias a Colfuturo también, hizo a través de una beca nuestra y de la escogiencia del campo de verano. Ese muchacho hizo ya una maestría pues se graduó de los Andes en ingeniería biomédica y hizo una maestría en Múnich, donde además se tomó una foto con Falcao, con James cuando estaba allá en München. Y está trabajando en investigación de bases de datos de ingeniería biomédica, entonces para descubrir enfermedades. Entonces pensar que un muchacho de un colegio de Chocontá o una niña de Pacho, Ingrid Casallas, esté trabajando en robótica hoy día. Sus padres son campesinos. Ella caminaba hora y media del colegio de ida y hora y media de vuelta. Hoy siendo una ingeniera eléctrica graduada de la Universidad Javeriana. Eso es el mayor placer que uno puede tener en la vida. No hay ponqué de chocolate que valga, como dicen los monjes budistas, porque al segundo ponqué de chocolate ya le sabe uno menos bien. Pero tener esos 300 niños en este proceso ha sido maravilloso. Pero muy pronto, en el 2012, nos dimos cuenta que íbamos a tener en 10 años 10.000 niños o 2.000 niños. Y no era suficiente. Nosotros somos muy ambiciosos. Y nos metimos con Cajicá a trabajar en la calidad de la educación del municipio. Y en 2 administraciones, del 2010 al 2019, 2011 al 2019, logramos que Cajicá fuera el mejor municipio de educación pública en Colombia. Los niños que se graduaron ahí salen con los mejores ICFES de Colombia, con los mejores colegios de Colombia, en el sector público. Y obviamente pues Cajicá fue ejemplar en Cundinamarca. Cundinamarca fue de los departamentos, seguramente el segundo departamento con más niños, Serpilo paga. Y Cajicá barría en Serpilo paga por las calidades de los niños. Entonces, tener uno de esas satisfacciones, eso ya deja para muchos años ese trabajo. Y yo sigo, pues ahora pues tengo el honor de presidir. Es la herencia de la historia que me llegó a mi amistad con Nicanor Restrepo, ya tardía en los años. Lo conocí cuando estaba haciendo su doctorado en Francia, y estar en la silla de él con todo el equipo de empresarios de educación, con personas de la talla de Cecilia María Vélez, antioqueña destacada, maravillosa, ministra 2 veces de educación, pues con el presidente Uribe, 8 años, con el doctor Gonzalo Pérez, presidente sudamericana, David Bujanini, etcétera. Es una responsabilidad enorme para lograr tener un cuerpo de investigación y de apoyo a la investigación en Colombia sobre la educación. Indicadores que le den a la gente, porque al fin y al cabo, si uno mira los países que mejor se educan, mejor educan su gente en calidad, en universidades, son los que más lejos llegan. Y a eso tenemos que llegar con nuestra querida Colombia. En la medida que la gente esté educada y muy bien educada en calidad, pero no solamente las personas que están en estratos 3, 4 que pueden, sino las personas que están en estratos bajos, el avance en el coeficiente Gini va a ser enorme. Eso lo tomé de mi otro gran amigo paisa, fallecido en ese avión, el doctor Juan Luis Londoño.
que hizo su tesis con otro profesor mío, que es el profesor Jeffrey Sachs, en Harvard, diciendo que, y la tesis era que entre Colombia, entre mejor se educara la gente, más se reducía el coeficiente Gini y más educados y menos iguales éramos. Entonces, por eso es que lo hacemos también. Doctor Cavelier, una palabra corta de Colombia. Todos quienes acá en este momento, los hispanoparlantes que nos ven, una palabra corta de profundo significado. Gracias, gracias. El hombre es tan grande como el tamaño de sus sueños y usted ha sido un coordinador de ellos, de verdad. Para terminar esta entrevista, seguramente la van a ver muchos hombres de tienda de barrio, de esos que trabajan día a día desde las 3, 4 de la mañana en su retail. Un mensaje de Carlos Enrique Cavelier, el presidente, no le gusta que le llaman presidente, coordinador de sueños de Alquería. Un mensaje para ellos en este momento que vive nuestro país y que es difícil la discusión. Mire, en esta semana tuvimos una reunión pasada con el equipo de trabajo de tracing de la alcaldía de Bogotá, de Claudia López, con McKinsey y con Pro Bogotá. Yo les mencionaba un libro que leí hace muchos años, que es un libro muy interesante, pero sobre todo muy práctico, que son los 7 hábitos de la gente exitosa de Stephen Covey. Yo no me los sé los hábitos, pero sé los 2 que más me gustan. Uno es comenzar con el fin en la mente. ¿Para dónde vamos? ¿A dónde quiero llegar yo? ¿En qué tiempo? Y segundo, afilar la sierra. Y en afilar la sierra, el tema es una historia de un señor que estaba aserrando en un bosque y llega Stephen Covey y le dice, bueno, ¿y usted qué está haciendo aquí? Pues no es que estoy afilando. Y dice, sí, pero su sierra está desgastada. A mí lo que se ha demorado, yo he venido caminando y usted no ha podido avanzar en aserrar ese tronco que está cerrando. Y dice, sí, no la puedo afilar porque estoy muy ocupado aserrando. Entonces, cuando uno no para y afila la sierra y descansa y mira un poquito los árboles para que el bosque no lo pierda uno, entonces uno tiene tiempo de rehacerse y reinventarse en ese sentido. Entonces, ese proceso de tener el fin en la mente siempre, para dónde voy, dónde estoy, tengo que mirar ese objetivo, de agarrarme a él férreamente y afilar la sierra permanentemente, son esenciales. Entonces, pues a todos esos tenderos que tengan objetivos de crecer, en ver cómo los podemos ayudar, que nos llamen, que nos cuenten, pero que también tengan espacio para sopesar, pensar. Y el libro yo creo que está disponible hoy, es muy barato, y si no en internet, las ideas de Stephen Covey, del el fin en la mente, que es el 4.º hábito, y el 7.º, que es afilar la sierra. Pues nada, además esa charla y esa conferencia está entre las que yo dicto. Con mucho gusto a quien quiera, a través de la Asociación Colombiana de Retail, se la cederé con mucho gusto. Doctor Cavelier, de verdad, no ha sido una charla, ha sido una cátedra. A usted gracias. Y no me cabe ninguna duda que al terminar el día, usted llega, coloca la cabeza en la almohada cansadísimo, pero tiene unos grandes sueños. Dios lo bendiga, lo conserve por mucho tiempo y gracias por este espacio que nos ha brindado en el día de hoy. Pues Richard, gracias a ustedes en la Asociación Colombiana de Retail. Me ha fascinado esta conversación porque he aprendido mucho de usted. Y esperaba hacerlo así. Me da pena haberme demorado tanto en contestarle, pero obviamente los compromisos que hay, estos se levantan a las 7, estaba hablando con la gente de educación en Bogotá, a las 8 con la Universidad de los Andes, en fin, entonces ha sido un placer poder estar con ustedes, con usted, conocerlo. Espero en mi próxima ida a Medellín poder compartir con usted en lo personal y seguir apoyando a la Asociación Colombiana de Retail en todo lo que podamos. Ojalá podamos trabajar juntos. Muchas gracias por su tiempo, su disposición y a todos sus afiliados y sumoyentes, por decirlo de alguna manera. Gracias por su tiempo y su paciencia. Con un vaso de leche Alquería terminamos esta charla. Ha sido para la Asociación Colombiana de Retail un verdadero placer, un orgullo grandísimo
haber tenido a este coordinador de sueños hoy con nosotros, Carlos Enrique Cavalier. Gracias.